No se iban a librar de nosotros, estábamos haciendo este ejercicio de repaso de continuidad. Obviamente que todavía no lo resolví, lo puse acá en pantalla, hablé de este problema, pero valió la pena en el video anterior repasar fuertemente el concepto de continuidad, entre comillas, porque habría que enfatizar el tema de las discontinuidades evitables, esenciales con salto finito infinito, pero eso lo hemos visto en otros videos. Pero valió la pena enfatizar, repasar el tema de continuidad y esta observación que dije que puede ser que alguno de los dos límites no esté definido, como en el ejemplo que acabamos de dar acá. Esta función f de x será x por logaritmo de x si x es mayor que 0, y f de x es igual a 0 si x vale 0. Bueno, que al final terminó siendo continua, claro. Bueno, en este caso, este límite cuando x tiende a 0 por la derecha está bien definido para x por logaritmo de x, pero no existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque el dominio de esta función son los reales mayores o iguales a 0. Para reales menores que 0 la función no existe, no está definida, y por lo tanto para reales menores que 0 no puedo hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque a la izquierda del 0 no existe función, porque estoy fuera del dominio. Por eso no está bien definido, digamos, no está definido este límite lateral cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque para x menor que 0 la función no existe, porque estoy fuera del dominio de la función que citamos como ejemplo. Y este ejemplo valió la pena también para repasar lo de continuidad y lo del L'Hopital, que a mí me había quedado una indeterminación 0 por infinito. La idea es, antes de aplicar L'Hopital, pasarlo a una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito según convenga, y después de ahí aplico la regla de L'Hopital. Bueno, dejo en pantalla, lógicamente, la definición de continuidad, y voy a hacer este problema borrando esta parte del pizarrón, volviendo a leer el problema que dice hallar el valor de a para que esta función partida, como se ve acá, f de x vale esto, si x distinto de menos 2, y vale a si x es igual a menos 2, sea continua en todos los reales. Y para eso, sin asustarnos de porque aparezca el parámetro a, tenemos que aplicar tácitamente la definición de continuidad, y a partir de la definición de continuidad que acabamos de mencionar y repasar, vamos a poder resolver este problema. Bueno, vamos a borrar acá. No sé si puse todavía con el encendido del cronómetro. Bueno. Vamos para poder digerir el problema, que es cortito, es simplemente lo que hay que hacer, es aplicar la definición de continuidad. Hay que repasar lo de discontinuidad evitable, esencial con salto finito, infinito, eso está en los videos. Igualmente cualquier cosa podemos volver a hacer ejercicios de clasificar las discontinuidades posibles de una función, muy tomado en los exámenes, claro. Bueno. ¿Qué dice la definición de continuidad? Bueno, f de x es continua en x igual a b si y solo si existe f de b, o sea, tiene imagen b a través de la función f. Y dos, que los límites laterales, si es que están bien definidos los dos, sean iguales a f de b. En todo caso, si alguno de los dos no está definido, bueno, el límite lateral que corresponda, como en el ejemplo que borré, tiene que ser igual a f de b para que la función sea continua. Muchas veces estos dos límites iguales se reducen a este límite a secas. X tiende a b directamente de f de x igual a f de b. Pero bueno, es una parte de la notación, ¿no? Porque lógicamente que si este límite existe, obviamente los límites laterales son iguales, porque si fuesen distintos los límites laterales, si los límites laterales fuesen diferentes, este límite a secas no existiría. Y eso es un teorema, una propiedad del análisis matemático, que también se demuestra por definición de límite, cosa que no voy a hacer acá, pero creo que he hecho en otros videos. Pero bueno, si no lo hice, pero lo voy a hacer, pero creo que lo hice para la gente de ingeniería o de exactas. Y es fácil de demostrar eso igual, no importa, acá no vale la pena. Entonces, vamos a aplicar esto. Tengo esta función. Entonces, bueno, primero, quiero que sea continuo para todos los reales. Pero, vuelta a repetir, vuelta a preguntar. Cuando yo tengo que analizar la continuidad de una función, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo a analizar? ¿Cómo empiezo a resolver la continuidad de una función? O sea,
¿Cómo comienzo el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fijándote los valores que están fuera del dominio. Claro, siempre se analiza la continuidad en los puntos descartados del dominio de la función y donde se parte la función. Bueno, el dominio de la función, lógicamente, ¿cómo lo sabe? Bueno, el dominio de la función. Yo sé que tengo esta función, x cuadrado más 3x más 2. Esto debe ser diferente a 0, porque dividir por 0 no se puede. Es la forma de cómo sacarle el dominio. Bueno, x más 2 tiene que ser diferente a 0. Si el 2 que está sumando lo paso restando, me queda x distinto de menos 2. Listo, ya está. El dominio son los reales menos el menos 2. Y coincide con esto, con x distinto de menos 2, ¿no? Con ese rango que me da la función. X tiene que ser distinto de menos 2. Que coincide exactamente con lo que está acá arriba. Entonces, el dominio de la función son los reales menos el menos 2. O sea, descartando el menos 2. Y el valor que se descarta es el menos 2. Por lo tanto, tengo que analizar la continuidad en menos 2. Lógicamente, ya por definición de continuidad, en menos 2 no va a ser continua, porque ya estoy descartando el menos 2. El menos 2 estoy diciendo que está fuera del dominio. Y si está fuera del dominio, no existe f en menos 2. Pero, guarda. Esto es una función partida y guarda, porque en x igual a menos 2 tiene que valer a. Y yo quiero que sea continua porque el problema me exige el valor de a que debería poner acá para que sea continua. Ojo. O sea que el dominio son los reales menos el menos 2, ¿no? Pero, a ver, de esta función solamente, no de todas las funciones f de x. De esta función solamente. Quizás acá falta algo. No es el dominio real es menos el menos. Yo dije que el dominio real es menos el menos 2 de la función esta, de x cuadrado más 3x más 2 sobre x más 2. Pero guarda, la función es toda esta, es una función partida. Vale esta función si x es distinto de menos 2 y vale esto otro, o sea, vale a si x es igual a menos 2. O sea que al dominio de la función, ¿qué hay que hacer? Al dominio de la función hay que agregarle el x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en x igual a menos 2 la función vale a. O sea que x igual a menos 2 está integrado en el dominio. Entonces, unión el menos 2. Cuando digo unión, esta u es unión, estoy uniendo al menos 2. Y si estoy uniendo al menos 2, si al principio yo dije que eran los reales menos el menos 2, que es el dominio de esta función de acá arriba, de esta función de acá arriba, de esta parte de la función, o sea, de x cuadrado más 3x más 2 sobre x más 2, si es este el dominio de esta parte de la función, y después yo digo que el menos 2 se integra en el dominio de la función porque precisamente la función vale a, que es un número real que ahora vamos a hallar, entonces yo puedo decir que el dominio de la función son todos los reales. O sea que acá no hay que excluir nada, porque el dominio me queda todos los reales. O sea que en cierta forma no tengo que excluir nada. Entonces, por el lado del dominio, no tengo que excluir nada. Si no tengo que excluir nada, entonces no me está informando nada acerca donde yo tengo que realmente analizar la continuidad. Como no tengo que excluir nada del dominio, no me está informando el dominio, no me está diciendo qué valores está descartando, porque no está descartando ninguno. Y como no descarté ninguno, porque el dominio son todos los reales, por lo tanto, no me dice dónde analizar la continuidad. Pero sí, también se analiza la continuidad donde se parte la función. Y acá se parte en menos 2, porque vale esta función para x distinto a menos 2 y vale a para x igual a menos 2. Se parte
en x igual menos 2. Entonces, analizo continuidad menos 2. Entonces guarda cuando uno analiza la continuidad. Uno analiza cada tramo, cada parte de la función a trozos. Entonces analizo la parte de arriba, bueno, empiezo a analizar x más 2 distinto de 0, x distinto de menos 2. Bueno, el dominio de la función no, de esta parte de la función son los reales menos el menos 2, o sea, de esta parte de esta función que está acá arriba. Pero después me doy cuenta que el otro tramo de la función me dice que x igual a menos 2 está dentro del dominio, porque para x igual a menos 2 la función tiene que dar este valor real a que ahora podemos hallar. Entonces, por lo tanto, menos 2 está integrado en el dominio, está dentro del dominio, por lo tanto lo tengo que unir al dominio. Si en principio el dominio de esta parte de la función son los reales menos el menos 2 y después integro el menos 2, significa que si lo saco y después lo pongo, lo vuelvo a integrar, significa que me queda todos los reales. ¿Me explico eso? Sí. Bueno, entonces de acá, del dominio de los reales, no tengo que excluir nada. Entonces no me está informando dónde tengo que analizar la continuidad. Pero también se analiza dónde se parte la función. Y donde se parte la función es en menos 2. Es en menos 2. Por lo tanto, no analizo la continuidad en menos 2. Bueno, ok. Vamos a analizar la continuidad en menos 2. Y vamos a hacer cumplir a rajatablas estas dos condiciones, porque acá me dice que tiene que ser continua en todos los reales, tiene que ser forzosamente continua en menos 2. Porque si no es forzosamente continua en menos 2, jamás voy a poder encontrar el valor de A, porque acá me dice qué valor de A debería poner acá para que la función sea exactamente continua. Y si tiene que ser forzosamente continua, tiene que ser forzosamente continua en x igual a menos 2. Por lo tanto, tiene que existir f de menos 2, y este límite tiene que ser igual a f de menos 2. Tiene que ser forzosamente igual a f de menos 2. Y f de menos 2 es igual a A. Y así, igualando el límite a A, voy a poder encontrar el valor de A que debería poner acá para que la función sea continua en menos 2. Y por ende va a ser continua después en todos los reales. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, esto ya lo borro. Ya hablamos, así ya termino el problema. Queda para la foto. Entonces analizo en menos 2 la cosa. Vamos a analizar en menos 2, donde se parte la función. Continuidad. Nosotros tenemos que forzar a que la función sea continua en menos 2 para hallar este valor de A. Bueno, tiene que existir f de menos 2. F de menos 2 existe porque esto es A, y A es un número real a pesar que no lo conozco todavía. Entonces existe f de menos 2. O sea, menos 2 está en el dominio de la función. Y 2, debe cumplirse a rajatabla, como dije recién, que el límite cuando x tiende a menos 2, sea por derecha o sea por izquierda, vamos a ponerlo así, así ganamos espacio, sea por derecha o por izquierda, por eso puse un supraíndice más y menos, por derecha el menos 2 y por izquierda el menos 2, de esta función, sea igual a f de menos 2. Y f de menos 2 es igual a A. O sea que el valor que me dé este límite va a ser el valor de A. Y con eso ya analizo encuentro el valor de A para que la función sea continua. Hay que resolver este límite. Bueno, este límite reemplazo a secas. ¿Y qué me da? A ver. Si reemplazo a secas, x por menos 2 me va a quedar 0 sobre 0. O sea, cuando reemplazo menos 2 acá en la x, me queda menos 2 al cuadrado 4, 3 por menos 2, menos 6,
4 menos 6 menos 2, menos 2 más 2, 0. Y acá menos 2 más 2, 0. O sea que este límite 0 sobre 0. 0 sobre 0. Entonces es una indeterminación, entonces hay que resolver la indeterminación, que puedo hacerlo por reglas algebraicas, factorizando la cuadrática de arriba, ¿no? Factorizando la cuadrática de arriba, acuérdense que la cuadrática se factoriza así. Si yo tengo ax cuadrado más bx más c, lo igualo a 0, saco las raíces por la resolvente, x1 y x2, por la fórmula famosa, menos b más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo dividido por a. Una vez que saco las raíces, la factorización de la cuadrática es así. Ax cuadrado más bx más c es igual a, el coeficiente a, por, entre paréntesis, x menos x sub 1, por, entre paréntesis, x menos x sub 2. Menos x sub 2. Esa es la forma de factorizar una cuadrática. Factorizo la cuadrática, después, seguramente cuando lo factorice se va a simplificar el x más 2 con el x más 2 y ya, ahí ya saco el valor. Esa es una forma de hacerlo. Y una forma elegante y rápida es aplicando L'Hopital. Y que lo que voy a hacer es L'Hopital. O sea, uno lo puede hacer algebraicamente, como lo hicimos en muchos videos y como lo expresé recién. Retrocedan el video y escuchen y anoten lo que dije. Lo hacen algebraicamente, factorizando la cuadrática, y después van a poder simplificar el x más 2 de arriba con el x más 2 de abajo. Reemplazan el x por menos 2 y ese es el valor del límite, siempre y cuando no quede indeterminación, que no va a quedar indeterminación, va a quedar un número seguro. Y la otra forma, como quedó 0 sobre 0, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Bueno, la regla del L'Hopital es derivada arriba, derivada abajo. No importando si me acerco por la derecha del menos 2 o por la izquierda del menos 2, va a dar lo mismo, sea por derecha del menos 2 o por izquierda del menos 2, acá no va a haber problema, porque es un cociente de polinomios. Entonces derivo arriba, derivo abajo. Pregunta, ¿con la resolvente también se podría hacer? Ya lo mencioné eso. Perdón, no había escuchado por eso, no. O Estaba, sea, estaba, estaba copiando por eso, capaz no presté atención. yo puedo hacerlo L'Hopital o puedo hacerlo... Claro, el L'Hopital no, sí, y si no lo hago algebraicamente, factorizando la cuadrática que está arriba. claro. O sea, factorizando la cuadrática que está arriba, ¿qué es lo que había que hacer? Usar la resolvente. La resolvente. O sea, hago la ax cuadrado más bx más c igual a 0. Claro, pero acá sería más fácil hacer L'Hopital, Claro, claro. acá sería más fácil hacerlo. En vez de hacer la resolvente y después hacer. Claro, si hago la resolvente y saco las dos raíces, x1 y x2 por la famosa fórmula, después ax cuadrado más bx más c es igual a, el coeficiente a, por, entre paréntesis, x menos x sub 1, por, entre paréntesis, x menos x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 se obtuvieron por la resolvente que vos decís. Seguramente cuando factorice me va a quedar un factor que es x más 2 arriba, se va a poder simplificar con el x más 2 de abajo, simplifico, y después reemplazo x por menos 2 y me da el valor del límite. Eso es una forma de hacerlo como lo hicimos siempre, y muchas veces en muchos videos. Y la otra forma, como me quedó 0 sobre 0, una forma rápida y veloz es aplicar la regla del L'Hopital. En este caso, como es un cociente de polinomios, tanto por derecha y por izquierda no va a haber ningún problema. O sea, por derecha menos 2, por izquierda menos 2 es anecdótico, podríamos decir, porque estoy trabajando con un cociente de polinomios, una función buena, en el cual, si yo aplico L'Hopital, hago x teniendo menos 2 por la derecha y por la izquierda, uno lo puede comprobar. Por la derecha del menos 2 agarro números, qué sé yo, menos 1,9, menos 1,99, menos 1,9999, y si lo hago por la izquierda del menos 2, agarro menos 2,01, menos 2,0001, menos 2,000001. Si lo reemplazo por un lado y por el otro me va a dar lo mismo. Pueden hacer la prueba, no hay ningún problema con eso, pero una vez que derivan arriba y derivan abajo lo hacen. Pero van a ver que da lo mismo, así que poner menos 2 por la derecha y por la izquierda va a dar el mismo valor. Entonces derivo arriba, derivo abajo, me va a quedar así. Derecho por izquierda lo mismo.
va a quedar 2x más 3, saca la derivada de la suma de las derivadas, la derivada de x cuadrado de 2x, la derivada de 3x, 3x, la derivada de 3x, el 3 sale afuera de la derivada multiplicando y derivo x, me queda 3 por la derivada de x. La derivada de x vale 1, me queda 3 por 1, 3. Y la derivada de un número, que es la derivada de 2, vale 0, no se pone. La derivada acá también la distribuyo, la derivada de la suma de la derivada de x vale 1, la derivada de 2 vale 0, 1 más 0. O sea, 1 más 0 no tiene sentido, es 1, x tiende a menos 2, listo, me va a quedar 2 por menos 2 más 3. O sea, menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 es el valor del límite. Y menos 1, que es este límite, tiene que ser igual a f de menos 2, que es a. Entonces, esto tiene que ser igual, este límite que dio menos 1, a f de menos 2, que es a. O sea que a vale menos 1. A vale menos 1 para que la función sea continua en x igual a menos 2. ¿Me explico? Sí. Y obviamente va a ser continua en los demás valores reales. Se supone que uno analizó la continuidad menos 2. Bueno, con eso ya es suficiente, porque después para todos los valores de x distintos de menos 2, tengo que agarrar esta función de arriba nada más. X cuadrado más 3x más 2 sobre x más 2. Y para todo x distinto de menos 2, esa función es continua. ¿Por qué? Porque no hay nada que excluir del dominio. O sea, si x tiende a 3 me va a dar un valor, si x tiende a 4 me va a dar un valor, si x tiende a menos 4 me va a dar un valor, si x tiende a menos 16 me va a dar un valor. No me va a quedar indeterminación de nada. Me va a quedar un límite fácil de resolver, reemplazar la x por ese valor y punto, y se terminó. Cuando haga el límite, cuando x tiende a cualquier número distinto de menos 2, y lo aplique solamente en este tramo de la función, no va a quedar ningún tipo de indeterminación, no va a haber ningún problema con el dominio, porque esos valores de x están dentro del dominio de la función. Por lo tanto, ese límite va a dar un número siempre, sin ningún inconveniente. Y ahí, en esos números distintos de menos 2, la función se define como continua porque cumple a rajatablas esas dos condiciones. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ya puedo decir que no solamente es continua en menos 2, sino es continua para todos los reales distintos de menos 2. Con este valor de a igual a menos 1, que va a ser la respuesta final del problema. Bueno, ya está. Repasamos mucho para hacer poco, porque el problema era cortito. No era muy... O sea, no es que va a ser largo el problema en el parcial, yo tengo que explicar todo lo que expliqué. Yo muchas veces me detengo en las definiciones, en los argumentos, en ejemplos didácticos que de alguna manera enfaticen el conocimiento sobre este tema, porque todo lo que enfatizo a través de las definiciones y propiedades van a servir para futuros ejercicios, porque no solamente da hacer el ejercicio y ya está, como hacen algunos, que bueno, hago el ejercicio y ya está, y después arreglate, pero no mencionan todas estas repasos de definiciones y propiedades y argumentos sólidos que no solamente sirven para este problema, sirven para futuros problemas. Y está bueno repasar antes de hacer un ejercicio todos los conceptos, porque reafirma bien el conocimiento y solidifica todo como para entender otros futuros ejercicios. Así que bueno, perfecto. Así que nos vemos en otro ejercicio. Ya terminó. Así que vamos a hacer más ejercicios parciales, así que no se muevan de ahí. Sigo haciendo ejercicios de parcial de análisis matemático, de recuperatorio, de final, de lo que sea, de cualquier facultad, de donde sea. Serán bienvenidos. En internet encuentran millones de ejercicios de examen y que tienen que ponérselos a hacer más allá de los de la guía, que algunos de la guía son más importantes que otros, pero si no hacen ejercicios de parcial, y sobre todo los que han tomado dentro de la cátedra de ustedes, nunca van a aprobar, nunca van a saber si van a aprobar o no, porque esos parciales son la prueba de fuego de si apruebo o no. Por eso tienen que ponérselos a practicar. Bueno, nos vemos en otro ejercicio de parciales. No se mueven de ahí, que esto está muy entretenido. Chau, chau.